En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Jesús, en su ministerio, Él va a explicar a sus discípulos cuál es su misión, y también qué es lo que le espera a Él. Dos cosas, hermanos, importantes. Jesús no llama a nadie a seguirlo a base de engaños y a base de ilusiones. A nadie. El mismo Señor le dice: a mí me espera la muerte, a mí me esperan persecuciones, a mí me espera esto, me espera lo otro. Pero a ustedes también. A ustedes también. Porque el reino de los cielos está siendo combatido. ¿Y está siendo combatido por quién? Por el enemigo, por el demonio y también por la tendencia al pecado y a la autodestrucción que hay en el hombre. Jesús les ha explicado a sus discípulos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos cuesta aceptar algunas cosas y preferimos no pensarlas, ¿verdad? Como por ejemplo, el hecho que un día nos vamos a morir. Si se fijan, nadie piensa en eso. Nadie. Todo mundo piensa que vamos a viajar, que vamos a comprar esto, que vamos a comprar aquí, que voy a estudiar, que voy a sacar esta carrera. Pero lo que nadie piensa es en que se va a morir. Es en que se va a morir. Santa Teresa de Ávila tenía a la par de su cama, en su mesita de noche. Acuérdense que en ese tiempo habían muchas guerras tremendas, ¿verdad? Entonces, con facilidad alguien podía hallar un cráneo tirado en el campo, y ella había buscado un cráneo y lo había puesto a la par de la mesita de noche donde ella dormía. Y todas las noches antes de acostarse se ponía a orar y viendo ese cráneo, esa cabeza, y diciendo: dentro de pocos días yo estaré así también. Señor, ayúdame a que cuando llegue ese momento yo esté preparado. Por eso ella decía: un día más vivido aquí en este mundo es un día menos vivido en este mundo, decía ella. Un día más que se vive, un día menos. O sea, que ustedes y yo, hermanos, terminando este día, es un día menos en nuestra vida. Es un día menos. Entonces, nos cuesta tanto pensar en eso, y es una realidad, es algo palpable, y es en lo que menos pensamos. Lo que menos pensamos, que nuestros papás se van a ir, un hijo se puede ir, nuestros hermanos se pueden ir, y empezamos a pensar: ay, después le llamo, después esto, después le otro, cuando quizás podría ser ese el último momento que puedas estar con tu mamá, con tu papá,
con tu hijo y no nos queremos dar cuenta. Por eso cuando llegan esas situaciones, por lo general siempre nos agarran de se murió y esto y no y que... Pero es que, hermanos, es lo más seguro que tenemos en este mundo, que nos vamos a morir y que nos vamos a ir. Entonces cuando Jesús les dice a sus discípulos que va a morir, ellos no, ellos se ponen tristes, pero Jesús les ha advertido de muchas maneras que Él va a padecer, que va a morir, pero dentro de esa muerte les está anunciando también su victoria y que el Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día. Les está anunciando su victoria, su padecimiento. Eso va hablando el Señor con sus discípulos. Recuerden que la multitud aquella que lo perseguía, ¿se acuerdan? La gran multitud, cientos, miles de personas que lo seguían, y a los que les dio de comer, ya ahora ya no lo siguen. Porque como Jesús les habló de las exigencias del Evangelio, entonces hoy solamente anda Jesús con sus discípulos. Y es que eso es una de las cosas que más podemos ver en la iglesia. Cuando hay necesidad, cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, todo mundo a la iglesia. Me acuerdo cuando para los terremotos, ¿verdad? Cuando temblaba, todo mundo a la iglesia, ¿verdad? Porque está temblando, ¿verdad? Y rezando el rosario y esto y lo otro y pidiéndole al Señor y recemos. Pasa el terremoto, bueno Señor, en otra vez nos vemos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros cuando estamos pasando una necesidad, Señor, te pido por mi salud, te pido que haya trabajo, te pido esto, te pido lo otro? Inmediatamente conseguimos la gracia que le estamos pidiendo y ustedes saben que no estoy mintiendo. Ustedes saben que no estoy mintiendo. E inmediatamente conseguimos aquello de lo que estábamos necesitados. Vaya, muchas gracias, Señor. Ahí si te vuelvo a necesitar, ahí te busco en otra ocasión. Así somos nosotros. Así somos nosotros, ¿verdad? Solamente buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Por eso yo a veces digo, bendita necesidad, bendita precariedad, bendita situación difícil que me ha hecho buscar al Señor, ¿verdad? Y yo, para mí, esas situaciones difíciles son como esos lazos de amor que Dios nos lanza para atraernos a Él, porque nos podían suceder cosas peores que no nos van a dejar ni siquiera buscar al Señor. Pero esas situaciones difíciles son las que nos ayudan a descubrir nuestra humanidad, nuestra pequeñez, nuestra miseria y sentir que sin Dios no somos nada. Entonces, ahí está el centro. Pues Jesús entra a Cafarnaúm. Cafarnaúm, recuerden que es la casa de Jesús, donde Él ejerció su ministerio, y va entrando. Y quiero detenerme un poco sobre esta narración que nos presenta San Mateo, porque tal parece que los judíos, a cada judío le cobraban un impuesto para el templo, para sostener el templo. Entonces, y le preguntan a Pedro, oye, ¿es que acaso tu maestro no paga el impuesto? Un impuesto. Entonces, y Pedro le dice, claro que sí lo paga, pero dio la vuelta, no lo pagó. Pues tal parece que no tenían nada. No tenía nada. ¿Por qué? Porque estaba el saco roto. ¿Se acuerdan, verdad? Había saco roto. Entonces, por haber saco roto, el Señor siempre andaba en precariedad. Pues la misma palabra de Dios dice que todo lo que le daban al Señor, el Señor se lo daba ¿a quién? A Judas. ¿Y qué hacía Judas? Se lo robaba el sinvergüenza. Entonces, por eso el Señor nunca tenía dinero. Cuando el Señor le decía, Judas, dame tanto para esto, no hay, ya lo di a los pobres. Ya lo di a los pobres. Allá había una viuda y se lo di. Allá había un hambriento y se lo di. Por eso, si se recuerdan, cuando Jesús le dice a Judas en la última cena, anda y haz lo que tienes que hacer, todos los discípulos se quedaron pensando que el Señor le había dicho que fuera a dar alguna limosna a alguna viuda o que fuera a comprar algo para la Pascua. Lo que menos se imaginaron es que Judas iba a traer los verdugos que iban a matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas se robaba todo, entonces no tenía nada. Y viene esta historia tan interesante, ¿verdad? Que
cuando vamos a Tierra Santa y vamos a comer el pescado de San Pedro, siempre les contamos la historia, ¿verdad?, del Evangelio de hoy. En el mar de Galilea está ese pescado, existe ese pescado el cual Pedro fue a pescar con un anzuelo, y cuando le abrió la boca había una moneda de plata. Una moneda de plata, y con esa moneda Pedro pagó el impuesto de él y también del Señor. Aquí vemos entre Pedro y Jesús una gran relación estrecha, ¿verdad? Jesús no le dice, paga por Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé. No, paga por ti y por mí. ¿Qué significa? Que a lo mejor los demás sí tenían sus fichitas en la bolsa, pero el Pedro no tenía nada, andaba barrido el pobre. Como acuérdense que tenía esposa. Entonces, y si él tenía algo, pues se lo daba a la esposa, ¿verdad? O a los suegros, ¿verdad? Para que coman. Yo me encargo de las cosas del Señor y aquí está esto para que le sirva de algo. Pero Jesús utiliza una palabra clave hoy y dice, ve y paga para no darles motivo de escándalo. Ve y paga para no dar motivo de escándalo. ¿Qué es el escándalo? ¿Qué es el escándalo? Hermanos, el escándalo es algo grave. Es un pecado grave, el escándalo. E incluso Jesús va a utilizar estas palabras. Ay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños. Ay de aquel que sirva de escándalo. De escándalo. Escándalo también podemos compararlo como una piedra de tropiezo. El escándalo es aquel que viene a dañar a una persona en su integridad, en su fe, en sus principios, en lo que está haciendo, y que viene a hacer frustrarlo, decepcionarlo y botarle todo. El que escandaliza a un niño, ¿qué significa? Le mata su inocencia, le mata su dignidad. El que escandaliza a un hermano en la iglesia, con lo que dice, con lo que hace, y esa persona, ¿qué va a hacer? Me voy de la iglesia, y se va lastimado, se va herido en su corazón, en su fe, decepcionado. ¿Por qué? Por el escándalo que hizo la niña fulana, por el escándalo que hizo don fulano, por el escándalo que hizo el padre. Ay de aquel, dice el Señor, que escandalice a uno de mis pequeños. Más le valiera que se amarre una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. Ay de aquel que escandalice. Y Jesús dice hoy, hay que pagarlo para no escandalizar, no dar motivo de escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué escándalo? ¿Por qué Jesús podía dar el escándalo? Porque, hermanos, en una ocasión a Jesús le van a decir, ¿es lícito o es ilícito pagar el impuesto? Y Jesús va a evitar a toda costa el confrontamiento con las autoridades, ni las autoridades judías ni las autoridades romanas. Él se va a ocupar de las cosas de Dios. Por eso Él va a decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ocúpense de las cosas de Dios. Las cosas políticas que se encarguen los políticos, pero nosotros ocupémonos de las cosas de Dios. De las cosas de Dios. Entonces, si Jesús decía, no hay que pagar, entonces estaba promoviendo ¿qué? El escándalo, ¿verdad? Él no paga. Entonces, si Él no paga, tampoco paguemos nosotros. Entonces, miren esto, miren. No dijo Jesús. Yo no quiero ser motivo de escándalo. Y, hermanos, es de esa palabra nosotros tenemos que aprender también en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos vestimos? Principalmente en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque a veces no tenemos cuidado para decir, para murmurar, para comentar. No, es que mire, la fulana dijo esto y esto, que fulano dijo esto y esto, y no nos importa quién está a nuestro alrededor y quién está escuchando
y podemos caer en un escándalo ante la otra persona y dañar su fe. Y decir, no hombre, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Miren, hermanos, es tan común escuchar esto, de que hay tantas personas que dicen, ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia solo gente criticona hay, gente chambrosa, que solo a criticar van, solo a chambrear. ¿Por qué? Porque es que hermanos, a veces, yo por eso dije aquel día de la mantilla de las hermanas de la corte de honor, ¿verdad? Que la mantilla tiene que ir aquí, cubre aquí, cubre aquí. Y se acuerdan que los frailes utilizan esa capucha, ustedes han visto esa capucha, y esa capucha cuando están en la iglesia se la tiran para adelante. ¿Para qué? Para no estar de meques, estar viendo quién llegó aquí, quién pasó allá, estar con su mirada fija en el Señor, porque nosotros muchas veces cuando entramos a la iglesia estamos tan pendientes de cómo vino vestida la fulana, cómo se sentó, con quién vino, con quién se sentó, si pasó a comulgar o no pasó a comulgar. Hermano, ¿qué me importa a mí la vida ajena? Antes de ponerme a fijar y criticar la vida ajena, tengo que aprender a ver mi vida. Y si voy a comenzar a criticar, ¿por qué no me comienzo a criticar yo mismo? ¿Por qué no empiezo a hacer yo un remordimiento y a decir, bueno, yo estoy actuando mal, yo estoy haciendo esto? ¿Verdad que a usted no le gustaría? ¿Verdad que usted no haría empezar a decir, miren hermanos, miren qué sinvergüenza soy yo, miren qué bocón soy yo, miren qué chambroso, cómo me gusta andar criticando a la gente, cómo me gusta andar hablando, miren qué sinvergüenza, miren cómo he venido vestido hoy? ¿Verdad que ninguno de ustedes hace eso? Ah, pero qué galán es hacerlo con la demás gente. Y ahí escandalizamos, creamos escándalo. A veces, hermanos, tenemos que aprender a tragarnos las cosas. Yo me acuerdo una parte que había en un librito que se llama Imitación de Cristo. Decía, así como los demás te soportan tus defectos y no te dicen nada por no hacerte sentir mal, tú también tienes que aprender a soportar los defectos de los demás. Porque, hermanito, ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Y todos tenemos defectos. El que esta persona tenga este defecto y quizás todo mundo se fije, no significa que ella sea más pecadora que yo o sea más imperfecta. Sí, ella puede tener esos defectos, pero yo tengo otros y pueden ser peores. Y eso es lo que me cuesta ver a mí. Entonces fácilmente empezamos a criticarnos, a mordernos unos con otros, a criticarnos. ¿Y qué creamos ahí? Creamos un escándalo. Escándalo dentro de la iglesia. Escándalo dentro de los movimientos. Cuando los miembros del mismo movimiento se están comiendo al coordinador, al subcoordinador, a los que están al frente de ellos. No, que tan inútil que es, que. Miren, es tan común eso, que al encargado medio mundo se lo come, lo critican, que aquí lo despellejan, lo despluman, le calan el pelo. Pero cuando se les dice, hermano, ya toca cambio de coordinador, ¿quién quisiera ser el coordinador? Todos agachan la cabeza y la meten abajo como las avestruces. Ah, pero para criticar si somos buenos. Entonces yo he aprendido esto: no critiques a tu hermano cuando tú no puedes hacer las cosas mejor que él. Mejor cállate y ora. Porque a veces somos buenos para criticar, pero a la hora que se nos diga de trabajar, de hacer esto, de hacer lo otro, no lo hacemos. No lo hacemos. Yo voy a criticar si yo me considero que voy a hacer las cosas mejor que esa persona. O voy a ponerme a disposición para trabajar también. Pero si tú no vas a hacer nada, no vas a trabajar y no vas a servir, cierre la boca. Cierre la boca. Porque para eso es que somos buenos muchas veces. Para destruir, para matar, destruir, servir de piedra de tropiezo. Y hermanos, esto no solamente dentro de la iglesia. No nos quedemos solamente dentro de la iglesia. Pensemos en el ámbito social, en lugares de trabajo, en las empresas. ¿Cómo criticamos a las demás personas? Que es inútil, que aquí, que allá. ¿Y es que acaso tú podrías hacer mejor las cosas?
que te llenas tanto la boca, te llenas tanto criticando a este, criticando a lo otro. Y a veces los hijos, ¿cómo critican a sus padres, verdad? Que mi papá aquí, que mi mamá allá, y que esto y lo otro. Ahora la pregunta es, ¿y cuando tú seas papá, crees que vas a hacer las cosas mejor? ¿Crees que vas a hacer las cosas mejor que tu papá o que tu mamá? Porque a veces somos buenos para criticar, para destruir, para matar las esperanzas, para matar la ilusión. Y lo peor, hermanos, es esto, que cuando yo critico, cuando yo murmuro, qué galán sería que se cumpliera aquello que dicen algunas personas: mi confidente es mi almohada. Qué galán que fuera así, ¿verdad? Pero muchas veces no nos quedamos tranquilos hasta despepitar todo lo que llevamos adentro y sacar todo lo que llevamos adentro. No es así. No es así. Por eso a veces, hermanos, cuando nos sucede algo, cuando estamos mal, cuando sentimos que algo está mal, ¿por qué no oramos mejor? ¿Por qué no nos acercamos al Señor? Yo me acuerdo aquello que yo les he comentado tantas veces, que en una ocasión yo me acerqué a mi director espiritual y le dije: Padre, yo me siento decepcionado, siendo seminarista. Me siento decepcionado por esto que hacen algunos de mis compañeros. Yo he visto esto que está haciendo tal compañero y me siento decepcionado. Me siento que mi fe ha flaqueado y siento que mejor me voy del seminario. Esto no tiene que ser así. Y me acuerdo que mi director espiritual me dijo una palabra tan grandes, tan sabias. Me dijo esto: Jesús, ¿te duele ver a tu compañero o a tus compañeros haciendo malas cosas? ¿Te duele ver que están ofendiendo a Dios, que están faltando gravemente? Sí, le dije yo. Ahora pregúntate, ¿cuánto más no le dolerá a nuestro Señor Jesucristo, que subió a la cruz y murió por ellos? Pregúntate. Tú no has hecho nada por ellos. Cristo sí, murió por ellos. Pregúntate cuánto no le duele al Señor. Entonces, más que sentirte decepcionado tú y decir: mi fe está flaqueando porque veo a mi hermano que está equivocando, piensa cuánto le duele a Dios ver a un hijo suyo, ver a esta persona que está caminando hacia su propia condenación y no hace nada. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos de tus compañeros sí se percatan de lo que está sucediendo? ¿Cuántas personas crees que los han visto? Pues no sé. Yo lo veo a los demás normales, iguales. Entonces, si Dios te permite, y estas son las palabras más sabias que yo siento que mi director espiritual me dijo: si Dios te permite ver la falta de tu hermano, la caída de tu hermano, no es para que te escandalices ni para que critiques, sino para que ores por él. Hermanos, para mí esas palabras fueron palabras tan sabias. Me dijo: Dios está permitiendo que tú veas el pecado de tu hermano, la falla de tu hermano, para que ores. Y en eso, hermanos, es lo que más fallamos nosotros. Fallamos tanto en la iglesia, porque Dios nos permite ver la necesidad, la fragilidad, la flaqueza de nuestro hermano, pero díganme, ¿cuántos oramos? ¿Cuántos oramos? El sábado iniciamos la novena al Divino Niño Jesús, y la novena de este mes, porque agosto es el mes de los sacerdotes, oramos cuando es el mes se conmemora la fiesta de la Sagrada Familia, se hace la novena por la familia. Cuando es el mes de los niños, que es en octubre, es por los niños. En septiembre, el mes de la independencia, es por la paz. Entonces, así vamos, haciendo la novena cada mes, con un sentido de lo que se vive ese mes. Por eso en agosto es por los sacerdotes. Y a veces me lleno de tristeza cuando hay tantas personas en las redes sociales, que los curas aquí, que sacerdotes violadores, que sacerdotes bolos, que sacerdotes pisteros, que sacerdotes amargados, que sacerdotes así. Y empezamos a hablar
tanto de los sacerdotes. Bueno, como el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles también habla, ¿verdad? También San Lucas expone de manifiesto la necesidad que había de oración en Pedro, que era impulsivo, era cobarde, ¿verdad? Santiago y Juan, que eran interesados, ambiciosos, Tomás, que era incrédulo, y nos pone ahí. Pero nos los pone ahí como ejemplos que a pesar de su debilidad, a pesar de su humanidad, a pesar de su miseria, permanecieron firmes. Y hoy no los conocemos como santos y admiramos por ser santos, porque brillaron por sus talentos, porque fueron, no hombre, si fue la perfección andando, no, sino porque a pesar de su humanidad, a pesar de su miseria, supieron ser fieles al Señor hasta el final. Hasta el final. Y además, el mismo Pablo, ¿se acuerdan? San Pablo en 3 ocasiones le va a decir al Señor: Señor, quítame este aguijón que me impide servirte y que me impide darte lo mejor de mí. Quítame, Señor, esta debilidad, esta humanidad que tengo para poder darte lo mejor. ¿Y qué le dijo el Señor? No, te basta mi gracia, porque en la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. Y eso nos lo cuenta, pero en la actualidad, hermanos, nos llenamos tanto la boca hablando mal de las monjitas, hablando mal de los sacerdotes, hablando mal de los obispos, hablando mal del Papa. Hablamos tan mal de nuestros pastores, que son los ministros de Dios. Y que ustedes saben que un ministro de Dios es un ministro y es un ser consagrado a Dios que merece respeto, ¿verdad? Y acuérdense lo que pasó a Aarón y a Miriam cuando murmuraron contra Moisés, ¿verdad? A mi consagrado nadie lo toca. Así dice el libro del Éxodo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, ante las situaciones que hay de escándalo, cuántos de nosotros que quizás vamos a diferentes parroquias y entonces dice: ay, es que mi párroco es tan amargado, mire, a todo mundo lo deja con la palabra en la boca, a nadie atiende. Ay, es que mi párroco, mire, solo es dinero, dinero, dinero. ¿Cuántas veces has ido a ofrecer una hora santa ante el Santísimo por reparación por tu sacerdote? ¿Cuántas veces has ofrecido el Santo Rosario por mi párroco, por los sacerdotes? Hoy estamos viendo en las noticias cómo Nicaragua está persiguiendo, metiendo presos a los sacerdotes y muchos de ellos, hermanos, desaparecidos. Que nadie sabe el paradero de los sacerdotes, solo los llegan a sacar a las parroquias y se los llevan y nadie sabe en dónde están. Y son una gran cantidad, son decenas de sacerdotes que están siendo secuestrados por el régimen y muchos de ellos no se sabe ni dónde están. ¿Cuántos de nosotros oramos? Entonces yo aprendí esto: antes que criticar, antes que murmurar, primero aprendamos a doblar rodillas y a orar. Ese es el deber de un cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede transformar el corazón de una persona. Tu crítica, tu murmura, tus chambres, tus calumnias jamás van a hacer cambiar a una persona, pero la oración sí, porque el único que puede tocar el corazón de una persona es Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.